Saludos, mi nombre es Juan Carlos Reyes Batista. Estaré hablando sobre la epilepsia. Mi matrícula es 153-1962, de la sesión 11, y estoy con la maestra Darguisa Plasencio. Entonces, ¿qué es la epilepsia? Como vemos aquí, la epilepsia es un grupo de enfermedades que afectan al sistema nervioso central, cuya manifestación clínica habitual son las crisis epilépticas. Estas son fruto de una descarga eléctrica normal de las neuronas en la corteza cerebral. Aproximadamente un 70% de ellas se controlan bien con los fármacos antiepilépticos. Es muy importante recalcar que este trastorno es más bien de las personas de tercera edad. Eh, ¿A qué me refiero con personas de tercera edad? Bueno, las personas de tercera edad son aquellas que son mayores a los de 60 a 65 años. Entonces, cuando hablamos del grupo de los adultos mayores, nos referimos a aquellas personas que se encuentran en este grupo etario. ¿Y por qué es importante conocer este tema? Pues básicamente este es el grupo de edad que más está creciendo. La transición epidemiológica nos indica que va a ser próximamente el grupo más prevalente. Y desafortunadamente, la epilepsia es un padecimiento común en este grupo de edad. Hay dos picos, hay dos picos principales en la aparición de nuevas crisis. Esta es en la infancia y después en la edad adulta. Entonces, en la tercera edad, eh, ¿cuáles serían los dos escenarios en los cuales nos podemos ver, los cuales pueden presentar, digamos, estas crisis? Bueno, serían los pacientes que tienen crisis de reciente inicio, es decir, previamente no tenían epilepsia y de pronto empiezan con ese trastorno y son aquellos otros pacientes que ya tenían una epilepsia probablemente en los lóbulos temporales frontales. Y ya en la tercera edad vemos un diagnóstico, ¿no? Con un tratamiento, un medicamento. Entonces, en esos dos grupos, los más importantes es siempre vigilar las interacciones con los fármacos. Porque desafortunadamente, en cuanto a veces, más, mientras más vamos envejeciendo, más tenemos la probabilidad de tener alguna enfermedad. Y eso es un grave problema. Hay muchos síntomas de la epilepsia que podemos ver. Entre ellas están, eh, digamos, la confusión temporal. También vemos los episodios de ausencias, las rigidez en los músculos. Están también los movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento, la conciencia, síntomas psicológicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Eh, los síntomas pueden variar también, eso es muy importante. No todas las personas que tienen epilepsia, sufren de epilepsia, tienen los mismos síntomas. No es el mismo síntoma, digamos, en un niño que una persona de la tercera edad, como estamos hablando. Quizás tengan eh, características similares, pero no siempre ataca de la misma forma. No siempre vemos eh, la, la misma crisis que pueden sufrir los dos. Entonces, en las causas ya de la epilepsia tenemos trastornos cerebrales relacionados con la edad, por ejemplo, la demencia, las lesiones en el cerebro producidas por un golpe sobre la cabeza, ya sea un accidente, caída, etcétera. Esos suelen ocurrir muchos casos, ¿no? Las lesiones. Sabemos muy bien que cualquier lesión en cualquier parte de nuestra región que nosotros podamos sugerir que ha sufrido un daño puede provocar, ¿no? Una alteración en la conducta, incluso en la percepción del individuo, y eso es lo que explica brevemente, digamos, esa severidad, ¿no? Esa, ese accidente que puede sufrir, digamos, esa persona que ocasionará debilidades, incluso ilusiones, como así delirios, ¿no? Que solamente puede arreglarse con alguna otra, digamos, otra... No, me tengo una posición. Espérate. Con otra, digamos, no, no, disculpen. Las lesiones en el cerebro, como estaba diciendo, puede ser, digamos, puede ser, se puede
verificar mediante algún procedimiento quirúrgico conocido como callosotomía, en el cual se divide los dos hemisferios, la fisura principal, ¿no?, de los pacientes. Esto se ha hecho mucho en muchos pacientes que sufren epilepsia extrema, en el cual se divide en los dos hemisferios cortándose la fisura principal, que es el cuerpo calloso, que une los dos hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo como derecho. Entonces se creía que por esa transmisión de información se producía esas incoherencias en las visiones, también en el comportamiento de una persona, que solamente podría arreglarse de esa forma, pero hoy no es tan destacada, o sea, no se utiliza bastante en términos neurológicos, debido a que muchas personas siempre pueden tener efectos secundarios que puedan desempeorar, ¿no?, a la persona. Entonces también vemos las malformaciones cerebrales. Esto puede suceder también. También hay fetos, ¿no?, que nacen con malformaciones. Es un grave peligro para los fetos. También vemos los tumores cerebrales, los daños al cerebro debido a la inflamación, por ejemplo, debido a la meningitis, también sangrado cerebral, por ejemplo, por deformidades vasculares o después de una cirugía cerebral. La falta de oxígeno al nacer, eso es un hecho también, la falta de oxígeno, no solamente al nacer, sino también en pacientes, ¿no?, en el cual digamos, se puede utilizar algún tipo de tomografía computarizada o alguna especie de visualización transcraneal, o sea, un instrumento, ¿no?, que se utiliza para observar el funcionamiento digamos, del cuerpo calloso, del cráneo también, por encima digamos, del encéfalo. También vemos una predisposición genética, si la enfermedad ya ha ocurrido en la infancia o la adolescencia. También quería decir sobre la falta de oxígeno al nacer, es que si una persona, ¿verdad?, carece de oxígeno, puede tener muchas convulsiones. Eso se puede dar. Se ha visto en casos de personas que han estado internas. Puede incluso producir las mismas visiones que una persona que esté drogada. Son muy importantes también saberlo. Entonces, ¿cómo se diagnostica la epilepsia? La epilepsia se suele diagnosticar si un niño o adolescente ha tenido más de una convulsión no causada directamente por otra afección médica. Entonces, como por ejemplo diabetes o una infección grave, tiene un alto riesgo de sufrir convulsiones adicionales en base a sus antecedentes médicos o los resultados de pruebas médicas, como vemos aquí. Entonces, también se puede utilizar, para saber si una persona tiene, digamos, epilepsia, se puede utilizar imágenes de resonancia magnética funcional, o también un EEG, conocido como electroencefalograma, para denotar si el cerebro del niño está suficientemente, digamos, es suficientemente adecuado, ¿no?, para su funcionamiento y adaptación al ambiente. Es decir, si el niño puede o podrá en un futuro, digamos, ser suficientemente funcional en la sociedad, ¿no? Entonces, hasta aquí mi exposición y muchas gracias.